Buenas, buenas. Esta es una serie de conversaciones que estamos desarrollando alrededor de la casa de Mamaïcha y los temas que tiene que ver con la película. Yo soy Oscar Molina, director de la casa de Mamaïcha y uno de los productores. Buenos días a nuestra fantástica invitada de hoy. Estamos felices de que estés con nosotros. Tenemos mucha ilusión de conversar contigo y de escucharte. Mi nombre es Brenda Isabel Steinecke Soto y soy la otra productora de la casa de Mamaïcha. Vivimos en Santa Elena, entonces. En Santa Elena, en las afueras de Medellín. Bueno, Margarita, cuéntanos quién eres tú, de dónde eres, dónde vives, hace cuánto tiempo, a qué te dedicas. Háblanos de ti. Complicado porque, bueno, yo soy cartagenera de nacimiento, pero mi mamá era francesa porque mi papá era médico y había estudiado en Francia y allá se habían conocido en París y llegó con ella a Colombia en el año 37, en barco, claro, a Cartagena, y luego él ejerció la medicina todo el tiempo. Mi mamá trabajaba, daba clases de francés, hacía varias cosas, y yo tenía 3 hermanos, pero éramos cada uno no éramos muy seguidos. Margarita, ¿y dónde ¿Sí? estás ahora? Cuéntanos dónde estás ahora. En Houston, Texas. Yo he vivido en los Estados Unidos desde los años 70 en forma continua. Antes había emigrado a New Orleans, pero habíamos vuelto a vivir en Bogotá. O sea, yo viví en Cali cuando me casé, luego vinimos a New Orleans, mi esposo estaba haciendo su residencia, yo fui a la universidad en New Orleans también, y volvimos a Colombia con la idea de establecernos y de quedarnos en Colombia. Ajá. En Bogotá, precisamente. Margarita, y cuéntanos a qué te dedicas. Yo me dedicaba a muchas cosas. Cuando era muy joven en Colombia, empecé a escribir sobre cine. Yo hice parte de la fundación de un cineclub en la Universidad de Cartagena antes de mi matrimonio y luego me fui a Cali. Y obviamente Cali era el centro de cineclub también y seguí en eso y viví en Cali 2 años. No, 3, perdón. Y allá escribía. Al principio yo me interesé más en el cine cuando hubo el primer Festival de Cine de Cartagena. Y alguien que se llamaba Gonzalo González Gog, que era el director del suplemento literario del Espectador, me dijo, un día que estábamos conversando, me dice, ¿por qué no escribes lo que me estás conversando de las películas? Porque me parece que tienes un punto de vista interesante. Bueno, no sé qué más me dijo. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Margarita, en esa época no había la presencia de las mujeres en el mundo de la crítica, de los cineclubes, no era tan amplia. Bueno, había mujeres en los cineclubes siempre. Muchas veces era porque eran parejas. En cambio, pues yo iba por mi propio interés. Y como le digo, ayudé a fundarlo en Cartagena, en la universidad, antes del festival para tratar de crear un ambiente de gente que entendiera un poquito. Hicimos proyecciones de cine mudo y de los clásicos rusos. Y siempre tuvimos en Colombia la ventaja de que las embajadas, especialmente las de detrás de la cortina de hierro, colaboraban mucho entre las películas. En todo caso, me casé, me fui a vivir a Cali y en Cali iba al Cineclub de Cali, que giraba alrededor de la tertulia en ese momento. Estaba muy jóvenes todos los que ustedes conocen, y conocí bastante a todos, siempre desde un punto de vista que no era parte del grupo, porque era un poco distinta, porque estaba casada, estaba esperando bebé, bueno, una serie de cosas. Y cuando eso yo todavía pensaba en estudiar medicina y seguir con el cineclub como una afición.
pero se convirtió en algo que era una afición. Y coincidencialmente cuando llegué a Cali me pidió Ulpiano Lloreda, que era el director del país en ese momento. Ellos acababan de comprarle el país a los que lo habían tenido anteriormente. Y entonces me dijo, bueno, ¿y por qué no escribes aquí? Si tú escribes en El Espectador, sería mejor que escribieras en Cali, no sé qué. Y publiqué un poquito, pero no mucho, porque al año me fui a mi primera migración, que fue a New Orleans. Para nosotros, Margarita, tener esta conversación contigo es muy importante porque por muchas razones. Tú eres alguien, una mujer colombiana con una experiencia de migración amplia. De forma paralela, marcaste la historia de la crítica del cine en el país al ser una de las primeras mujeres que empezó a escribir sobre cine. Y además, en tu migración a Estados Unidos, durante el tiempo que has vivido allá, te has dedicado a trabajar por el cine, escribir sobre el cine, promover el cine latinoamericano, generar difusión sobre el cine documental en Estados Unidos, reflexiones sobre el cine documental. Y por eso vamos a hacerte esta pregunta. ¿Qué significó para ti, qué te tocó de ver cuando viste La casa de Mamaícha? Me conmovió muchísimo. Me tocó varios puntos de experiencias, no tanto personales mías como que había vivido, porque en el consulado, cuando fui cónsul, que fue como 10 años, yo hablaba mucho con la gente, me interesaba cuál era su experiencia. Y conocí muchos tipos de gente, empezando por un brujo guajiro que vendía hierbas y cosas. Y me dice, primera vez que vengo a un consulado y a usted le interesa mi vida, yo se la cuento. Y entonces mucha gente me contaba. Tenían esa visión de que venían a hacer la América, que era lo que se decía en el siglo XIX aquí en los Estados Unidos. O sea, a que venían, iban a ser ricos y iban a volver a su tierra. Y eso fue común con los europeos y con suramericanos y con gente de otras partes. Eso me dio una perspectiva diferente de la vida en los Estados Unidos. Y ahora, como digo, New Orleans era una ciudad muy particular porque sigue siendo una ciudad muy especial. Y lo que más me impresionó a mí, y una de las razones por las cuales yo no me quería quedar en los Estados Unidos, era la gran diferencia racial y el problema con la población mulata o negra, como dicen aquí, que eran de verdad segregados. En New Orleans la segregación era total. Yo venía de Cartagena, donde claro que hay racismo, pero era diferente. Y entonces yo recuerdo que el primer día fui a coger un bus con mi hija chiquita, y que debía tener 2 años o año y medio, y no me dejaron subir al bus. Y yo le decía al señor que yo tenía los tiquetes, que ya nada, pues yo no hablaba casi nada de inglés. Entonces, al fin me dijo, no, y me mostraba la piel de él. Y me decía, esto no es para usted, estos son para la gente como yo. Entonces, bueno, me bajé y no me subí, pues. Entonces, cuéntanos como tu impresión general de la película, no sé, algo que te haya tocado. Me impresionó mucho porque es muy real. Obviamente siendo documental, pero yo conocí muchos personajes del tipo de Mamaícha que han venido a realizar su sueño dorado, que en parte era hacer una casa en Colombia. Muchísimos. Y varios regresaron y tuvieron experiencias muy negativas. Por ejemplo, una familia que eran muy buenos, muy trabajadores, todo eso, se volvieron al norte del Valle del Cauca. Y la situación pues no había mejorado de cuando ellos se habían ido. Al contrario, porque estamos hablando que se volvieron como en los 70, mediados de los 70. Y al cabo de 2 años se devolvieron, se habían gastado todo el dinero que habían llevado, habían perdido la casa,
tenían una casa con una tienda, se les entraron a la tienda, bueno, y a volver a empezar. Pero seguían pensando en que el país se iba a mejorar y ellos iban a volver. Sí, Es eso es, muy importante. También sí. conocí gente que venía con la decisión, como decían los europeos cuando vinieron en el siglo XIX, de hacer la América. O sea, de hacer dinero acá y volver a su tierra como personas importantes Ujú. o como personas de dinero, de posición, en fin. Y algunos lograron cosas extraordinarias, pero otros siempre vivían con ese sueño de regresar y en general sus experiencias no fueron muy buenas. Muchos llegaron ilegalmente, porque esos que contaba de la fábrica Ford, pues ellos llegaron legalmente, porque una vez que les dieron trabajo, les dieron visa, etc. Margarita, para ti la película, ¿qué dice en términos de migración? O sea, ¿cuál reflexión se te ocurre que tiene que la película enuncia alrededor de qué, pues como sobre la migración, sobre Colombia? Sobre la casa, el hogar. Bueno, la primera es que para todos la casa y el hogar es esencial. Y la mayoría de los inmigrantes que yo conocí durante el periodo de trabajar en el consulado, siempre soñaban con que ellos iban a ahorrar para volver. La mayoría eran parejas que ambos trabajaban en las fábricas de carros. Ese es un trabajo inhumano, automatizado. Los murales de Riviera y en Detroit hay los mejores sobre las fábricas de carros. Eso era un trabajo totalmente automatizado, totalmente controlado. Los capataces o ahora les dirían los gerentes de los obreros, usaban una disciplina férrea y tenían que hacer tanto por minuto, por hora, bueno, pero siempre acompañaba el sueño de ir a Colombia. Ya fuera, juntaban las vacaciones de 2 o 3 años para irse por un mes, mes y medio, 2 meses. Y se iban con la familia, todo el mundo llevaba ropa nueva, llevaban maletas para todos los familiares en Colombia. Los familiares en Colombia se imaginaban que ellos eran riquísimos. Ujú. Y posiblemente haciendo la comparación entre los objetos de consumo que ellos tenían y los que no tenían los parientes en Colombia, pues la gente confirmaba que eso era verdad. Ujú. Pero muchos fueron y no se pudieron adaptar. Encontraron que los parientes les habían cogido el dinero, que habían mandado para la casa o para el negocio que iban a tener cuando volvieran a Colombia. Había muchas decepciones. Ujú. Y claro que entonces a muchos les entró el afán de volver y que iban a llegar y pues ya tenían una casa o pensaban que tenían una casa, porque fue varios los que volvieron muy decepcionados porque no había tal casa y Sí. la casa fue de ellos y bueno. Margarita, no, es que son historias muy fuertes y también pues ahí hay muchos temas que son complejos porque por un lado la humanidad siempre se ha movido, pues los flujos migratorios siempre han existido y es algo de alguna manera natural, pues como a la configuración de la humanidad, pues como tal. Y al mismo tiempo tenemos toda esa pregunta por el arraigo, por la pertenencia, el hecho de que las sociedades a las que llegan los migrantes, que por lo general son sociedades, digamos, industrializadas, con economías que son más eficientes, son sociedades que segregan mucho, obviamente, también. Y y bueno, digamos que estos son como temas que de una manera muy sutil cruzan la película y que tú los has enunciado. Y bueno, una pregunta que nosotros tenemos, pues y también Oscar y yo somos personas que hemos tenido una experiencia pues larga de migración, es cómo se configura el regreso.
¿Cómo es para ti? ¿Quisieras volver a Colombia? ¿Lo has intentado? ¿Ya no existe como opción? ¿Cómo se configura para ti el potencial regreso? Pues va a cambiar. Yo siempre tuve la idea de volver a vivir en Cartagena, específicamente, que es posiblemente la ciudad en que yo menos he vivido en Colombia, porque yo había vivido en Bogotá, en Cali, y había estado interna en Bogotá. O sea, en Cartagena yo no viví sino mi infancia. Yo me fui interna a los 11 años y venía de vacaciones, pero no es lo mismo. Había, pero siempre había pensado, ok, cuando ya esté más vieja, me voy a vivir en Cartagena, y todavía no he podido vender un apartamento que tengo allá. Y cuando los conocí a ustedes en el Festival de Cine de Cartagena, yo había venido precisamente a ver cómo sería venir a vivir, y había arreglado mi apartamento para las necesidades, porque tenía problemas de artritis, o sea, las necesidades que ya tiene uno a cierta edad. Pero vino la pandemia, y aún antes de que viniera la pandemia, el primer descubrimiento era que en Cartagena no hay buenos hospitales. Ahora hay uno que es a través de la Universidad de los Andes y de la clínica privada de Bogotá, que va a ser, o dicen que es una maravilla, pero todavía no está funcionando realmente. Y la idea es que van a venir los médicos de Bogotá y se van. Y entonces eso no es muy estable para personas que pueden tener enfermedades crónicas y algunas serias, etc. Y en realidad, pues, no es atractivo esa parte cuando uno ya es mayor. Pero yo siempre seguí muy vinculada con Colombia y traté de escribir, iba a los festivales de cine, porque yo seguí y estudié cine y saqué un PhD en cine, que no, creo que por ahí dicen que yo fui la única colombiana que lo sacó, pero bueno. No me importa mucho eso de ser pionera o no, pero sí, el cine ha sido mi gran amor de toda la vida y mi profesión. Y tuve el placer de ser productora de una película, en fin, he hecho varias cosas que me han llenado mucho esas aspiraciones. Y aquí en los Estados Unidos sigo trabajando con festivales de cine, he enseñado en un par de universidades. Más o menos he tratado de seguir en esa función. Margarita, y entonces el regreso, la posibilidad del regreso tuyo a Colombia sigue siendo una opción. No creo. No creo, porque tengo dos tipos de artritis. Tengo una serie de enfermedades crónicas y no me veo viviendo en Cartagena con eso. En que tendría que coger un avión a Miami o coger un avión a Houston, porque aquí tengo dos de mis hijos, pues viven aquí, y mi hija, que es médica, trabaja aquí. Entonces eso también me da mucha seguridad médica, no en el sentido de gastos, sino también en el sentido de que tengo alguien que me proteja y que sabe que es lo mejor para mí. Y le tengo mucho cariño a Cartagena por razones obvias, porque era una ciudad muy especial, especialmente cuando yo estaba joven. Era no era la capital turística, que yo creo que le ha hecho en cierta forma mucho daño, pero en todo caso, esa es más o menos mi historia. Yo ya no veo el regreso a Colombia muy fácil. Claro, pero aún así tienes una casa que te aguarda en Cartagena, un espacio Bueno, que... estoy tratando de ver si bueno, lo que sea. Y no ha sido obviamente. Sí. Margarita, muchas gracias por este momento, por compartir tu experiencia con nosotros. Es muy interesante ver cómo los sueños
siguen siendo como los mismos, pues pero también las posibilidades de concretarlos cambian. Claro, Y, y ver cómo... o materiales Ujú. que son diferentes a lo que uno desea. Sí, Pero yo me siento muy de aquí y muy de allá. Sí, sí, es como un tema que nos interesa mucho y es simplemente como ser conscientes o tematizar también como dentro de los discursos de la sociedad ese sentido dividido de hogar que le es común a los millones y millones de migrantes que hay en el mundo y Exacto. que no es ni bueno ni malo, sino que es una condición de la existencia que además también tiene implicaciones económicas, sociales, personales para cada uno de los individuos. Y es como algo que sí, no sé, como que nos toca porque pues Colombia, y ya lo hemos mencionado en otras emisiones de estas, Colombia es un país de migrantes. El 10% de la población se ha tenido o ha querido, pero por lo general se ha tenido que ir del país para acceder a un empleo más digno, para poder estudiar, para que no los maten. Y además de eso, dentro del país tenemos, digamos, el vergonzoso récord de ser el país con el desplazamiento interno más grande del mundo. Entonces, es un país donde la gente vive constantemente con un sentido dividido de hogar, con esa pregunta también por la pertenencia y quizás también muchos con ese sueño del regreso que, como hemos hablado, es más difícil de lo que uno piensa. Entonces, pues desde ahí, Margarita, de verdad, mil y mil gracias por esta conversación. Es delicioso escucharte. Yo podría seguir por horas y horas, pero creo que nuestra audiencia está ya acostumbrada a un formato más corto. No, claro. Entonces, muy bien, te agradecemos mucho este momento, que hubieras sacado el rato, pues sabemos que no es fácil y es muy especial para nosotros que pues conocerte, que conozcas la película y la conexión que encuentras de la película con tu historia y las historias de muchas personas con las que has interactuado aquí y allá. Y para las personas que nos están acompañando, no se les olvide que la Casa de Mamaïcha estará muy pronto en salas de cine de Colombia. Contamos además con la gran noticia de poder compartir la película a través de la televisión pública de los Estados Unidos en POV del canal PBS. Entonces podremos disfrutarla acá en Colombia y también allá en los Estados Unidos, que de alguna manera fue también un hogar para Mamaïcha. Entonces, Sí, porque ella también está dividida. ella también está dividida sin lugar a dudas. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.